Y vamos a estar hablando sobre el Dios de oportunidades, tratando de dos personajes en los cuales a los dos se les dio una oportunidad, y también cómo con estos dos personajes usted y yo podemos identificarnos y cómo estamos tomando esa oportunidad que Dios nos está dando. Mateo 28, 5, 7. Yo voy a leer la traducción al lenguaje actual y dice así: el ángel les dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús. El que murió en la cruz no está aquí, ha resucitado. Tal y como lo había dicho, vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. 7. Y ahora vayan de inmediato a contarle a sus discípulos que Él ya ha resucitado. Mire qué maravillosa noticia, porque usted y yo somos discípulos del Señor, y el Señor nos está dejando saber que Él ya resucitó y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Ahí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy hoy. Puede sentarse, hermano. Iban dos mujeres caminando hacia la tumba donde habían puesto a nuestro Señor Jesús. Cuando iban hacia ese lugar, dice la palabra del Señor que se les presentó un personaje, el cual les dice de que tenía un mensaje de parte de Jesús. Mire que no dice que tenía un mensaje de parte del rey de aquel momento, de un rey o de un sacerdote, sino que le dice: yo tengo un mensaje de parte de Jesús. Y el mensaje era, hermano, díganle a los discípulos que Jesús ha resucitado. O sea, el Señor les estaba diciendo: déjenles saber a ellos de que yo he resucitado. Y estas mujeres iban hacia ese lugar. Era María Magdalena, y otras María, dice la palabra del Señor. Pero cuando ellas reciben el mensaje del ángel, ellas corren a contarle el mensaje a los demás. Una de las cosas, hermanos, que podemos entender es de que nosotros somos mensajeros de Jesucristo. Usted y yo somos mensajeros del Señor, y hay veces de que el Señor nos está diciendo: vayan y den el mensaje. Pero en lo que nosotros nos ocupamos, en el afán de la vida, en el trabajo, en la casa, se nos olvida el mensaje que el Señor nos ha dado de ir y dar un mensaje. Entonces estas mujeres van corriendo, dice la palabra del Señor, y de repente se encuentran con Jesús. Y ese momento, hermano, tan hermoso en el cual usted y yo nos encontramos con Jesús, ese día en el cual usted y yo le aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese momento en el cual usted le dijo: Señor, entra en mi corazón. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, pero ese era un día muy feliz de nuestras vidas, muy importante de nuestras vidas. Ese día en el cual usted y yo le entregamos nuestro corazón al Señor debe de ser un día, creo que el día más importante de nuestras vidas, porque nos hemos encontrado con nuestro Señor. Y estas mujeres, dice la palabra del Señor, de que se tomaron de los pies de Jesús y le adoraron. Mire qué hermoso. Le adoraron ahí en ese momento, tanto así de que como que se les olvidó por un momento el mensaje que se les había dado, el mensaje de que fueran y le dijeran a los discípulos que Jesús iba hacia adelante, hacia Galilea, donde se iban a encontrar con Él. Pero Jesús nuevamente le recuerda: ve y dile a los discípulos de que yo voy adelante y que me voy a encontrar con ellos en Galilea. Cuando estas mujeres van a dar el mensaje, los discípulos escuchan el mensaje, todos, la mayoría de ellos, excepto uno. Porque cuando Jesús los está esperando, dice la palabra del Señor, que llegaron 11 discípulos. Y como nosotros sabemos, eran 12 discípulos, ¿verdad que sí? Pero algo además, dice de que cuando llegaron a ver a Jesús, algunos le adoraron
pero otros dudaron. Y usted sabía de que entre los discípulos de Jesucristo aún hay personas que dudan. Porque en ese tiempo, como hoy, habían incrédulos entre los adoradores. ¿Cuántos adoradores hay aquí? ¿Cuántos incrédulos hay? No levante su mano. Pero más sin embargo, Mateo 28, 16, 17 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. ¿Cuántos de nosotros algunas veces, hermanos, hemos dudado de la palabra del Señor? ¿Cuántos hemos dudado de nuestro Señor Jesucristo, del poder de nuestro Señor, del milagro que Él puede hacer? Porque últimamente como que la gente no cree en los milagros de nuestro Señor, y nuestro enfoque no debe estar solamente en los milagros. Nuestro enfoque debe de ser siempre de estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Si llega el milagro, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios. Le seguimos exaltando a Él porque Él es el Señor. Él sigue siendo el Señor. Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo nuestra paz. Él sigue siendo nuestra consolación. Él sigue siendo todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay veces de que la razón por la que había duda en sus corazones es porque si usted lee la historia, se da cuenta de que habían... en los versículos anteriores habían sacerdotes y líderes religiosos, los cuales le pagaron a los soldados que cuidaban la tumba de Jesús para que dijeran de que los discípulos se habían llevado el cuerpo de Jesús. ¿Usted había escuchado eso alguna vez? De que dicen de que Jesús no resucitó, sino que los discípulos se lo robaron. Y hay veces, hermano, que le ponemos mucha atención a esas cosas. Y empieza la duda en nuestro corazón, como le sucedía a los incrédulos que estaban en ese lugar. Y mire que no eran personas del mundo, eran discípulos. Porque Jesús con lo que se iba a encontrar era con los discípulos. Porque el mensaje en ese momento fue para los discípulos. Usted y yo somos discípulos. No deje que el enemigo, hermano, ponga duda en su corazón. No permita que el enemigo ponga incredulidad en su corazón. Siga confiando en la palabra del Señor. Aunque le vengan a decir a ustedes que es que lo que tú tienes no puede suceder, no tiene sanidad, no hay medicina para eso. O puede decir no tiene solución lo que tú estás pasando. Usted siga confiando en la palabra del Señor. Siga creyendo las promesas de Dios para usted, para los suyos, para su casa, para su generación. Porque las promesas de Dios, hermano, no solamente para mi vida, sino que también son para mi generación. Así que usted siga confiando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que me hace pensar a mí, hermano, a través de este versículo, es de que hay veces de que nuestro corazón viene con duda, de que nuestro corazón viene incrédulo por algo que vimos o algo que escuchamos. Es más, si usted cree de que nuestro Señor Jesucristo vendrá algún día, lo creemos. Pero sabe que se ha levantado gente a decir de que Jesús ya no va a regresar. Pero a mí lo que me indica la palabra es de que Jesús va a regresar. Y ese glorioso día, hermano, hermana, en el cual usted y yo, dice la palabra del Señor, que cuando las trompetas suenen, nosotros vamos a ser arrebatados. Si es de que nuestro Señor Jesucristo no ha venido por nosotros, no nos hemos muerto todavía. Si estamos aquí, vamos a ser arrebatados. Entonces, no deje que el enemigo meta incredulidad en su corazón. No deje, hermano, de creer en las promesas de Dios. No deje de creer, porque sabe que el milagro más grande que el Señor ha hecho es usted.
El milagro más grande que usted pueda ver es cuando usted se ve al espejo y se ve usted mismo. Ese es el milagro más grande. Su vida, lo que Dios ha hecho en usted. Porque nosotros no somos los mismos de cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante de que la obra que Dios comenzó en ese momento aún no la ha terminado, porque perfectos no somos, hermano. ¿Algún perfecto en este lugar? No somos. Pero la obra que Dios comenzó en nosotros la sigue perfeccionando, hermano, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la meta, hermano, de que nuestro Señor siga formando nuestras vidas, siga perfeccionando nuestras vidas. Ahora, también dice la palabra del Señor que uno de sus discípulos no quiso ir, porque habían solamente 11. ¿Por qué habían solamente 11 discípulos, hermano? Porque usted sabe la historia. Satanás había puesto ya a pensamientos erróneos, había puesto ya ese deseo malo a Judas de entregar a Jesús. Es más, en este pasaje ya Judas se había ahorcado. Pero ¿por qué es de que Judas se ahorcó? ¿Quién era Judas primeramente? Judas, usted sabe, cuando nosotros mencionamos a Judas, usted rápidamente piensa en ¿qué? En el que traicionó a Jesús, ¿verdad que sí? Lo primero que usted piensa cuando le menciona a Judas es aquel que traicionó a Jesús, que lo vendió por 30 monedas de plata. Aquel que lo vendió y lo traicionó. Eso es lo primero que nosotros pensamos. Pero antes de unirse a Jesús, la Biblia no detalla quién era Judas, su profesión, su pasado específico. No menciona nada. Lo único que la Biblia dice es de que Jesús lo escogió como su discípulo, pero también lo hizo como el tesorero del grupo. Estaba a cargo, hermano, del tesoro, de las cuentas, de las cuentas del banco, yo no sé qué existía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la gente creyó de que era una persona a la cual le podían tener confianza y entregarle a ellos, hacerle cargo de sus bienes. Otra de las cosas que también pensamos y que dice que lo dice el Evangelio Juan es de que este hombre robaba porque tenía avaricia en su corazón. Y no solamente robaba, también le robaba a los pobres, aquellos a los cuales casi no les alcanzaba en aquel momento. Y aunque Judas, hermano, fue elegido, fue uno de los 12 apóstoles, de los discípulos, y vivió una cercanía con el Señor, porque recuerde de que los discípulos tuvieron una cercanía con el Señor por 3 años. Pero más sin embargo, la avaricia en su corazón, la avaricia lo llevó a entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y hay veces, hermano, de que usted y yo nos escandalizamos por lo que hizo Judas, pero su ejemplo nos advierte sobre los peligros de tener avaricia y de ser codicioso y de tener falta de integridad, como lo tuvo en ese momento Judas. Entonces, no podemos escandalizarnos por lo que hizo Judas. Sí, sabemos de que, aunque yo creo de que en el plan estaba de que Judas se entregara a nuestro Señor Jesucristo, porque fue entregado y usted sabe que también fue crucificado, pero al mismo tiempo resucitó. Y cuando Él resucitó, usted y yo también resucitamos, porque la victoria que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos ha hecho nosotros también victoriosos. Entonces, hermano, hay veces de que pensamos por qué de que Judas hizo esto, pero nosotros mismos hay veces que traicionamos a nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo podemos traicionar a nuestro Señor Jesucristo, hermano? Con nuestras actitudes. Lo traicionamos cuando no compartimos de Él, cuando somos evangélicos de la secreta, ¿verdad? Que nadie sabe que creemos en el Señor. Estamos en el trabajo y cuando dice, ¿sabías de que es cristiano? ¡Ah! Es cristiano, de veras. Hermano, porque desde que usted y yo nos convertimos al Señor, debemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar testimonio de aquel quien nos salvó, de aquel quien nos rescató, de aquel que nos limpió. Entonces hay veces de que le traicionamos a Él cuando no damos testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Aquellos que le confesamos como Señor y Salvador, nosotros somos hijos de Dios. Entonces debemos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo haciendo lo correcto. Hagamos lo correcto, hermanos. Hagamos lo que le agrada al Señor. Hagamos las cosas que complacen al Padre. Hagamos las cosas correctas. No, mire, hermano, hay veces de que como a Judas llega la tentación, porque somos humanos. Y llega la tentación, pero como usted y yo tememos al Señor, amamos al Señor, vamos a decirle no a la tentación. Si usted tiene avaricia en su corazón, lo primero que Satanás le va a poner es el dinero. El dinero. ¿Y cómo hacer más dinero? Y voy a hacer más dinero. Y ahí voy a hacer más dinero y más dinero. Y acumulo más dinero. Tonto, dice la palabra del Señor. Todo lo que has acumulado, ¿para quién es? Porque hay veces que nos desgastamos, perdemos familia, perdemos hogar, perdemos otras cosas. ¿Por qué? Porque, hermanos, nos afanamos con el dinero. El dinero no es malo. No es malo. No me vaya mal a entender, porque el dinero no es malo. Porque el dinero lo necesitamos. Usted no necesita el dinero. Yo sí. ¿Con qué cree que me compré mi traje? Lo malo es el amor al dinero. Y cuando usted y yo tenemos amor al dinero, hermano, lo único que vamos a querer es tener más y más y más. Y eso es avaricia. Eso es codicia. Y codicia es el afán excesivo de riquezas. Vaya conmigo a Mateo 26, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Mire que fue, no es de que ellos le buscaron, sino que fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Judas no le pidió dinero a los sacerdotes, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Judas en ningún momento les pidió dinero a los sacerdotes, pero los sacerdotes conocían a Judas. Ellos sabían que a Judas le gustaba el dinero. Ellos sabían de que si a Judas le tocaban el área débil, él iba a acceder. Hermano, Satanás conoce nuestras áreas débiles. Y si usted le abre una puertita, él se va a meter. Es lo que sucedió con Judas. Judas, dice la palabra del Señor, que él fue y se ofreció y preguntó: ¿qué es lo que me van a dar? Y ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Y de ese momento Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Judas, hermano, como mencioné hace ratitos, dentro del plan de Dios creo que todo obra para bien. Todo, aún la traición de Judas en ese momento obró para bien. Porque
él creyendo de que iba a traicionar a Jesús y de que solamente lo iban quizás a encarcelar, él no entendía la magnitud de lo que había hecho. Y cuando los principales sacerdotes le ofrecen a Judas las 30 piezas de plata, nos damos cuenta de que aún la gente conocía cómo vivía Judas. ¿Cuál era la reacción ante lo que él podía obtener? Nos damos cuenta de que aún las personas que estaban alrededor de él quizás no lo conocían como el discípulo que amaba al Señor o que quería aprender del Señor, sino que lo conocían como un hombre que quería más riquezas. Ahora, cuando vemos de que los sacerdotes le ofrecen a él 30 monedas de plata, Judas no iba por las 30 monedas de plata porque él mismo dijo: ¿qué es lo que me van a dar? Pero cuando se le ofrece, hermano, eso, él accedió, él aceptó, sin conocer lo que estas 30 monedas iban a causar. Mire, rápidamente, las 30 monedas equivalían al precio de un esclavo, según lo establecido en el Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 21, no lo vamos a buscar. Y su valor simbólico es que era un precio muy bajo por una vida humana. 30 piezas de plata fueron asignadas para nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir de que lo que pagaron por él fue por la vida de un esclavo. Consideraban a nuestro Señor Jesucristo tampoco, hermano. Aunque hubieran ofrecido mucho dinero, la vida de nuestro Señor Jesucristo tiene mucho valor. Mucho valor. Y sabe de que ese valor a usted y a mí el Señor nos los ha dado a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, hermano. Porque ese es el precio. Eso es lo que fue pagado por nosotros. Por nosotros no fue pagado $1, no fue pagado 30 monedas de plata. Fue pagada la sangre preciosa, lo más valioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este tiempo, si lo calculamos, estamos hablando de 320, alrededor de esa cantidad en dólares. Pero, ¿qué pasó con Judas? En Mateo 27, vaya conmigo, Mateo 27, en el versículo 3 y 5, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Creo de que en el momento en que Judas entregó al Señor, y al ver cómo le golpeaban, al ver cómo lo trataban, él sintió arrepentimiento. Pero ¿por qué de que Judas, hermano, en vez de irse a ahorcar, no fue y buscó cómo ayudar a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué él en ese momento de aflicción, en ese momento de arrepentimiento, por qué él no fue e hizo algo que cambiara la historia? O que cambiara el momento de lo que estaba pasando nuestro Señor Jesús. La razón es, hermano, porque en el corazón de Judas hubo arrepentimiento. Pero no ese arrepentimiento, hermano, en el cual queremos hacer cambios, porque el arrepentimiento en nosotros debería de causar cambios. Porque si no, hermano, lo único que hay es culpabilidad. O sea, soy culpable porque yo hice esto. Soy culpable porque yo cometí este pecado. Soy culpable por esto, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, hermano, lo primero que usted y yo tenemos que hacer es
hacer cambios. Si a mí, hermano, usted sabe de que voy a pecar en algún lugar y vengo y me arrepiento, ¿para qué voy nuevamente a esos lugares? Si ya me arrepentí. Entonces lo único que hubo en su corazón es culpabilidad, y es lo que sucedió en el corazón de Judas. Solamente hubo culpabilidad en su corazón, no hubo un verdadero arrepentimiento. Y a través de Judas, hermano, podemos ver la importancia del arrepentimiento genuino. Porque hay veces, hermano, de que jugamos solamente al papel de ser cristianos, al papel de que nos arrepentimos, pero la verdad es de que solamente hay culpabilidad en nuestro corazón porque no dejamos de hacer las cosas que nos apartan del Señor, como lo hizo Judas. Hay cosas, hermano, de que debemos de arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname. Pero al momento en que nosotros le pedimos perdón al Señor, debemos de dar una vuelta, hermano, y decir: Señor, yo te pido perdón, y al mismo tiempo yo voy a hacer cambios. Si, hermano, mire, si el problema suyo es el alcohol, ¿por qué es que tiene alcohol en su casa? Ay, es que nada más me recuerdo de que de ahí me sacó el Señor. Otra muy clásica: ay, yo tengo eso nada más de adorno. De veras, de adorno. Si el problema suyo es el alcohol, hermano, ¿por qué tiene adorno el alcohol? De adorno el alcohol. Yo no puedo entender eso. Si su problema es la marihuana, ¿por qué tiene guardado ese paquetito de marihuana? Es para recordarme de dónde me sacó el Señor. Yo no sé, hermano, si su problema es la pornografía, ¿por qué guarda todavía esas, bueno, iba a decir cassette, pero ya no es eso, ¿verdad? ¿Por qué guarda las páginas de la pornografía? Porque de ahí me acuerdo que me sacó el Señor. ¿De veras, hermano? ¿De veras? Hermano, debe de haber en nosotros un arrepentimiento donde, aunque usted diga: es que yo pagué $1,000 por esa botella de alcohol, porque sí, hay botellas de alcohol que más de eso, $10,000, más todavía. Bueno, yo no he visto más de 10,000, pero sí he visto, porque pues por mi trabajo yo he visto todo eso. Pero, hermano, es que me costó $10,000 la botella de alcohol. ¿Cómo es que quiere que la tire? Mejor se la voy a regalar a mi primo, que él también le gusta el alcohol, ¿verdad? Hermano, no importa lo que haya pagado, deshágase de aquello que lo atrae al pecado, de aquello que lo aparta del Señor. Deshágase de todo eso. Aunque haya pagado miles, hermano, no le conviene tener esas cosas. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. A mí, a usted, si el Señor lo sacó de eso, no le conviene tener esas cosas guardadas. Así es de que si usted tiene esas cosas guardadas, es porque aún no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque si las tiene guardadas es por si al caso, ¿verdad? Y ya no tenga que pagar los $10,000. Hay que tener un verdadero arrepentimiento de aquellas cosas que nos apartan de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de Judas, hermano, podemos aprender esto: que nosotros no somos perfectos. ¿O hay alguien perfecto en este lugar? No lo somos. Pero podemos aprender de que nuestro Señor Jesucristo siempre va a estar cerca de nosotros. El que toma la decisión es usted y yo: si corremos hacia Él o nos alejamos de Él, como lo hizo Judas. Y ese es nuestro primer personaje. El segundo personaje, Pedro. Pedro también traicionó a Jesús. Mateo 26, 32, 35. Vaya conmigo. Mateo 26, 32, 35.
Lo tenemos. Pero después que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro no vendió a Jesús como Judas, pero sí lo traicionó como Judas. Pedro fue otra de las personas que traicionó a Jesús. ¿Cómo? Pedro le había hecho una promesa al Señor. Pedro le había dicho: yo no te voy a traicionar, aunque tenga que morir contigo, Señor. Y Eclesiastés 5:4 dice: cuando hagas una promesa, cúmplela, dice la palabra del Señor, no tardes en cumplirla. Porque varios de nosotros le hemos hecho una promesa al Señor y no la hemos cumplido. ¿Cuántos en realidad le hemos hecho una promesa al Señor y no la hemos cumplido? Bueno, no me dejes sola con la mano levantada, porque yo sé que hay más de 3 personas que le han hecho una promesa al Señor y no la han cumplido. Cuando Pedro le dijo esto a Jesús, ¿usted cree de que Pedro estaba siendo honesto? Sí. Pedro estaba siendo honesto, hermano, porque Pedro amaba al Señor. Pedro había estado cerca del Señor. Pedro estaba hablando en serio, como cuando usted y yo le hacemos una promesa a nuestros hijos, ¿verdad? Estamos siendo serios con ellos. Le decimos: oye, yo te voy a comprar tal cosa, ¿verdad? Pero de repente se nos olvidó, pero nuestros hijos nos recuerdan, ¿verdad? Pero Pedro estaba siendo honesto en ese momento de decir: yo, Señor, yo voy a estar contigo. Aunque todos te dejen, Señor, yo voy a estar contigo, Padre. Yo no te voy a negar. Pero ¿sabe lo que sucedió? Es de que en el corazón de Pedro llegó la tentación y la presión a través de Satanás. Cuando usted, hermano, se junta con personas inconversas, hay veces de que va a haber personas de que le van a meter confusión en su mente y en su corazón. Confusión, hermano, la cual lo puede alejar del Señor, como sucedió con Pedro. Porque la confusión de Pedro fue causada por personas que no conocían al Señor. Mateo 26, 73, 75. Un poco después dice: acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Mire qué bonito. Tú eres uno de ellos porque tu manera de hablar te descubre. ¿Cuántos a ustedes le han dicho: tú eres cristiano, ¿verdad? Por tu manera de hablar y por tu manera de actuar. Es lo que le estaban diciendo a Pedro. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fue y oró amargamente. El gallo cantó, hermano, y Pedro, dice la palabra del Señor, que lloró amargamente. Pero cuando la palabra del Señor habla del canto del gallo, no era literal un gallo, hermano. Porque en las películas nos enseñan, ¿verdad?, que
kikiriki, ¿verdad? Fue cuando dice Pedro se acordó, pero no era literal un gallo. ¿De qué hablaba Jesús en ese momento? Cuando dijo antes de que el gallo haya cantado, Jesús se refería al galicinium o galicincantum, que es una palabra en latín que quiere decir canto del gallo. Cuando yo era pequeña porque sigo siendo pequeña, pero cuando yo era niña, hermanos, como entre 4 y 11 años, yo vivía en una finca. Para los que conocen San Marcos, yo viví en una finca en San Marcos como entre los 4 y 11 años. Y una finca es un lugar en aquel tiempo era un lugar muy pequeño, un rancho. Y había un personaje que se llamaba el sereno. No sé si usted ha escuchado de eso. O quizás le llamaban de otra forma, o quizás no es de mi época, ¿verdad? ¿Cuántos hay de mi época aquí? Pero se llamaba el sereno. Este personaje, hermano, era como un guardián nocturno, porque en aquel tiempo, y mucho menos en ese lugar, no había policía, no había seguridad, no había nada de eso. Entonces lo que él hacía era que cuidaba la calle durante la noche, cuidaba que no hubieran ladrones, que no hubiera accidentes de carro, iba a decir, pero en aquel tiempo tampoco habían carros, mucho menos ahí, ¿verdad? Lo más que había eran caballo y una camioneta que viajaba una vez al día o a la semana a la capital, ¿verdad? Pero ese personaje, además de cuidar las calles, también daba la hora, porque no todos teníamos un reloj en aquel momento. Entonces este personaje, entre alrededor de 1 o 2 de la mañana, este personaje pasaba con un silbido, y yo no me lo estoy inventando, hermano. Busque, por favor, cuando pueda googlear el sereno y le va a decir lo que es. Pero, porque yo también decía, ¿será que se llamaba el sereno? ¿O cómo es que se llamaba? Entonces sí, lo googleé y se dice el sereno, ahí está. Ay, no estaba mal, dije. Pero mire, entonces lo que pasaba es de que uno pasaba primero y daba un silbido o usaba un silbato muy despacio. Y esto lo que hacía era que le estaba dejando saber a la gente de que ya estaba amaneciendo. A la hora otra vez, él caminaba el pueblo de los dos lados, de principio a fin. Y volvía a pasar por la calle y volvía a silbar. En la finca donde yo estaba, silbaba. Y el silbido era muy, muy suave. Pero iba aumentando conforme iba aumentando la hora. Entonces a las 5 de la mañana, porque en aquel tiempo nos levantamos a las 5 de la mañana, 4 de la mañana para ir a trabajar. Igual hoy, ¿verdad? Pero lo que hacíamos en la finca era que recogíamos el café. Entonces para recoger el café debíamos de ir temprano a recoger el café porque teníamos que hacer todo el proceso. Bueno, entonces el último silbato de este señor, de este personaje, era muy fuerte, como diciendo, ya es tiempo de levantarse. Entonces, en el tiempo romano, hermano, también tenían su sereno. Nada más de que no se llamaba sereno, sino que era el toque de una trompeta. Esta trompeta lo que hacía era que anunciaba el inicio de la tercera vigilia de la noche, aproximadamente entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Este sonido era, hermano, para hacer cambio de guardia. Entonces, más o menos lo que relata Mateo y Marcos también es de que Pedro, cuando escuchó la tercera trompeta, acuérdense, no fue un gallo, fue una tercera trompeta, como entre alrededor de las 3 de la mañana, fue cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, porque es lo que Pedro había escuchado. Y voy a ir rápidamente en las 3 negaciones, verso 69, no lo busque. Usted sabe, la sirvienta lo vio y le dijo que también se parecía a Jesús, o sea, cómo hablaba, y él dijo, no sé lo que dice, no sé quién es. La segunda está en el versículo 71, donde más tarde otra sirvienta lo señaló y lo acusó de estar con Jesús, y él dijo, yo no conozco a ese hombre. La tercera negación fue finalmente otras personas se le acercaron y le dijeron
que su acento galileo lo delataba, fue entonces cuando Pedro comenzó a maldecir y a jurar que no conocía a Jesús. Entonces, al escuchar el gallo, Pedro se acordó y se arrepintió. Había traicionado a su maestro, había traicionado a la persona que le había dado confianza, y este dolor que él sentía, dice la palabra del Señor, que lo hizo que llorara amargamente, que hubiera un arrepentimiento genuino en su corazón. Y es que un verdadero arrepentimiento, como ya lo mencioné, hermano, debe de traer cambios a nuestro corazón. Un verdadero arrepentimiento, hermano, es como este arrepentimiento que tuvo Pedro, perdón. Es que las P se me confunden. Pedro, ese arrepentimiento que dejó el lugar donde estaba y fue y lloró amargamente, dice la palabra del Señor en Juan 21:7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Pedro se echó al mar. Mire, algo muy curioso es de que el que reconoció a Jesús, ¿quién fue? Juan dijo: es el Señor. Juan lo reconoció, pero ¿quién se echó al mar primero? Pedro. Mire qué bonito, porque Pedro no dijo: ay, Juan, yo mejor me quedo aquí en la barca. Yo me quedo aquí porque yo no quiero ir allá donde está el Señor. Pero dice la palabra del Señor que Pedro dijo: antes de que Juan vaya y quiera acostarse otra vez ahí con el Señor, yo voy a correr. Dice que él se puso sus ropas porque andaba quizás con ropa de pescador, o se había quitado, usted sabe, ¿verdad? Que cuando se nada, usted no nada con pantalón y todo eso, ¿verdad? Pero en fin, dice la palabra del Señor que él corrió, se echó al mar y corrió hacia Jesús. Se fue a buscar al Señor. Se fue a buscar al Dios de oportunidades. Se fue a buscar a aquel hermano. Mire, usted y yo, si alguien nos traiciona, ¿qué hacemos? Ay, yo pues le invito a mi casa, ¿verdad? Le hago comida, lo trato bien. No. Humanamente, si alguien nos traiciona, usted lo que siente por esa persona al momento es coraje. Lo que usted siente al momento por esa persona es: Señor, que le va bien y que lo machuque un tren y bien machucado, ¿verdad? Pero usted lo que siente por esa persona no es nada placentero. Pero mire, nuestro Señor Jesús había sido traicionado por Pedro, pero más sin embargo va a donde está Pedro en ese momento a restaurar, porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él restaura nuestras vidas, hermano. Él nos agarra nuevamente y restaura nuestras vidas. Pero para que el Señor restaure nuestras vidas, debe de haber un genuino arrepentimiento, como lo que pasó con Pedro. Él dice, la palabra del Señor, que se fue a buscar al Señor. Salmos 34: cercano está Jehová a los que quebrantados de corazón. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La restauración de Pedro vino a través de una segunda oportunidad de parte de Jesús, porque Dios, hermano, no te desecha. Dios no te hace a un lado, hermano. El enemigo muchas veces mete mentira en tu corazón de que Dios te va a desechar, de que Dios te está viendo ahí, ¿verdad?, con los ojos de enojado. No, porque Dios no nos va a rechazar cuando usted y yo nos acerquemos a Él con un contrito y humillado, porque ese Dios no lo desprecia. Él no nos va a rechazar. Y esa restauración de Pedro vino a través de esa segunda oportunidad, de cuando viene corriendo al Señor, le busca a Él, y el Señor en ese momento comienza a restaurar su vida cuando le dice la tercera vez en Juan, usted sabe, le dice: Pedro, ¿me amas?
Y él le dice, sí, Señor, yo te amo. Ve y apacienta a mis corderos. Y nuevamente el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pero la tercera vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Más que estos, perdón. Y Pedro, la respuesta de Pedro es, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí comenzó la restauración de Pedro. En ese momento Jesús le estaba dando esa oportunidad a Pedro, pero no solamente una oportunidad, sino de esa restauración, hermano, en el cual él podía confiar nuevamente, porque eso es lo que hace el Señor. La restauración de nuestras vidas, hermano. Si tú venías, hermano, pensando de que Dios no te perdona lo que hiciste, Dios te perdona. Cuando nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname por lo que hice, Dios lo puede hacer, porque nuestro Dios es un Dios que no castiga, que sí hay consecuencias del pecado. Claro que sí. Ya me pusieron una luz. Ay, que no me gusta una luz amarilla. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios nos ama tanto que está dispuesto a darnos otra oportunidad más. Póngase de pie, por favor.